Vamos a grabar la clase para los que no pueden. Y bien, lo siguiente que vamos a hacer es las funciones trigonométricas, que es el tema 2.2 en el círculo unitario. Entonces son funciones trigonométricas en el círculo unitario y el círculo general. Bien, vamos a ver qué es el círculo unitario, ¿no? Pues prácticamente de que tiene un radio de valor 1, ¿sale? Bien, vamos entonces directamente al plano cartesiano. Aquí tenemos el plano cartesiano, el cual nos indica que en el primer cuadrante, que sería este, vamos a anotar para que ustedes lo puedan ver. Vamos a poner con rojo. Este sería el primer cuadrante y el primer cuadrante dice que los valores van a tener, en este caso, positivo y positivo. Para el valor, que es el primero, que es el de X, va a tener un valor positivo y para Y, que sería el siguiente valor que tenemos aquí, nos va a representar, en este caso, el valor positivo también, ¿sale? Para el segundo cuadrante, aquí tendríamos negativo y positivo. Es decir, para valores en X van a ser negativos y para valores, o más bien para el eje Y, va a ser positivo, ¿sale? Entonces, aquí los estoy denotando. Después tenemos el tercer cuadrante. El tercer cuadrante vamos a tenerlo aquí, en esta parte, en esta zona. Y va a ser, en ambos casos, tanto en el eje X como en el eje Y, van a ser prácticamente valores negativos, ¿sale? Y por último tendríamos el cuadrante número 4, el cuarto cuadrante, en el cual nosotros tendríamos en X, en el eje X tendríamos positivo y en el eje Y tendríamos negativo. Y ahorita vamos a ver por qué es así, ¿sale? Entonces vamos a borrar todo. Entonces vayamos a la siguiente parte. Ok, veamos. Nos vamos en la parte de abajo y aquí ya tenemos valores y vamos a revisar que si efectivamente son lo que indica acá, ¿no? Aquí me decía que en el primer cuadrante todos son positivos, en el cuadrante 3 todos son negativos, en el cuadrante 2 es uno en X negativo y positivo y en el cuarto es positivo y negativo. Entonces vamos a ver en la parte de aquí y aquí ya nos dan valores, si se dan cuenta ya nos dan puntos cartesianos en los cuales vamos a denotarlos. Bien, vamos a empezar con el cuadrante 1. Siempre es en contra de las manecillas de reloj. Aquí lo tenemos, cuadrante 2. Cuadrante número 3. Y cuadrante número 4, ¿no? Ahí está. Bien, esto se denota con numeración prácticamente romana, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Si se dan cuenta, para denotar tenemos el punto A. Le vamos a poner aquí punto A, punto B, punto C y punto D, ¿sale? Para que no nos vayamos a perder. Ok, en el primer punto, en el punto A nos dice que es 2,3. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que contar? Pues prácticamente lo que tenemos que contar es primero en X. Si yo tengo 2,3, primero debo de contar en X y después voy a contar en Y. ¿Qué quiere decir esto? Que primero aquí me dice que en X tengo un 2, después lo separa con una coma y después le pone el valor de la variable, más bien del eje Y. Y esto pues se encierra en paréntesis. Entonces aquí me está diciendo 2,3. Quiere decir que yo voy a tener primero 2 en X y después en Y 3. 1, 2, 3. Y por eso se quedó en este punto. Y si se dan cuenta, todos los valores son positivos. Positivo en 2 y positivo en 3. ¿Sale? Esto es en el cuadrante 1. Vamos a ver el cuadrante 2. En el cuadrante 2 me dice que es menos 3,2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a empezar primero con X y luego después con Y. Entonces, vamos a ver, si se dan cuenta, me dice que es menos 3. Pues entonces ubico en el eje de las X, que sería este, y este es el eje de las Y, ¿no? Entonces, en el eje de las X voy a empezar por el origen. Este se llama punto origen. Entonces, por lo tanto, me dice que es menos 3. Entonces, en lugar de contar a la derecha, cuento hacia la izquierda. 1, 2, 3, el valor que tengo, y después cuento en Y. Aquí en este caso contaría yo hacia arriba porque son positivos. Entonces contaría yo 1, 2, y ya está. Y este es el punto cartesiano que estoy trabajando.
¿Sale? Vayamos entonces al tercero, que sería el C. Este es el B. Este es el A, el punto A. Y entonces este sería el punto C. ¿Ok? Entonces primero contamos en X, contamos en Y, en el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Aquí me faltó los puntos, si se dan cuenta son negativos y positivo. Justo como lo está diciendo en la parte de arriba, ¿no? Negativo, positivo. Entonces vamos con el punto C, que en este caso sería menos 2, menos 3. Si se dan cuenta, aquí es menos, menos, ¿no? En ambos casos es menos, menos. Entonces aquí tendría yo que contar a la izquierda primero, 1, 2, y después 3 hacia abajo en Y. 1, 2, 3. Justo como lo tengo aquí, si se dan cuenta en Y es positivo hacia arriba y negativo hacia la parte de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, veamos entonces el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante prácticamente lo tenemos con 3, menos 2. Entonces aquí tendríamos en X3 positivo y en menos 2, aquí tendríamos esta parte de aquí. En Y, ¿sale? Entonces vamos a ver, sería primero contar en X. Aquí me dice que es 3. 1, 2, 3, pues cuento hacia la derecha porque es positivo. Y luego después cuento hacia abajo porque es negativo en Y. Menos 1, menos 2. Y este sería el punto que estaríamos trabajando. Bueno, pues prácticamente así es como se cuenta los puntos cartesianos, así es como se tiene que localizar los puntos cartesianos en un plano cartesiano. Y fundamentalmente esto pues lo van a ocupar para geometría analítica, ¿sale? Entonces esto va a ser el pan de cada día de geometría analítica, que prácticamente va a ser el siguiente matemáticas 3, ¿no? La siguiente materia de matemáticas. Bien, vamos entonces a borrar todos los dibujos. ¿Ok? Y vamos a ir en la parte de acá abajo. Si se dan cuenta, pues aquí ya nos está mostrando cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Entonces, pues para que lo tengan muy presente, aquí es la parte, lo tienen en su cuadernillo para que ustedes lo puedan revisar. Y bien, aquí nos muestran, en este caso, los cuadrantes de acuerdo al ángulo en un círculo unitario. Aquí lo están mostrando, por ejemplo, el primer cuadrante, cómo lo tenemos que manejar. Y si se dan cuenta, pues vamos a anotar un poquito. Permítame tantito. Aquí lo tenemos, lo vamos a poner con color naranja, ¿ok? Bien, si se dan cuenta, aquí tenemos un ángulo que está siendo formado. Y en este caso, este ángulo lo están llamando teta, ¿no? Aquí está. Entonces, en este caso lo están trabajando en el cuadrante, si se dan cuenta, en el cuadrante 1. En el segundo dibujo, aquí están trabajando un ángulo, pero con respecto al cuadrante 2. Si se dan cuenta, aquí tenemos ángulo, pero así en cambio lo podemos medir de este lado, ¿no? Pero también podríamos medirlo de este lado. Ahorita les voy a explicar cómo poder medirlo, cómo poder hacerle para medirlo, ¿sale? Este es el segundo cuadrante. El tercer cuadrante, pues lo están manejando aquí. Si se dan cuenta, pues me vuelve a generar esto, ¿no? Y me generaría un triángulo respecto a este, que lo podría yo denotar de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo podría yo notar el triángulo de esta manera. Y con eso puedo calcular el ángulo alfa. En este caso aquí el triangulito lo podría poner aquí y este sería el ángulo, ¿sale? En esta parte del cuadrante número 4, pues si se dan cuenta tenemos igual, nuevamente un ángulo, el cual lo podemos generar, podemos encontrar el ángulo por medio de triangulación y en este caso sería este ángulo el que utilizaríamos, más sin en cambio este sería el ángulo auxiliar, al igual que el de 90 grados, ¿no? Entonces ese sería su ángulo auxiliar y el ángulo también de 90 grados. Ángulo de 90 grados y el ángulo auxiliar. ¿Estamos de acuerdo? Espero le puedan entender en esta parte. Aquí solamente están trabajando y están dibujando la recta en los 4 cuadrantes que existen en el plano cartesiano con base a un círculo. En este caso es un círculo que tiene un radio de 1. Por eso se le llama círculo unitario, ¿vale? Ok. Bien, vamos entonces en la parte de abajo. Vamos a borrar otra vez los dibujos. Esta es solamente la teoría para poder empezar a trabajar con la parte. Vayamos a comenzar en este triángulo. Muy bien. En este triángulo vamos a denotar algunas características que hemos estado manejando.
Bien, vamos a ver las características que hemos estado manejando. Bien, si se dan cuenta, tenemos en este caso un círculo que es unitario porque tiene un ángulo, tiene un radio de 1, pero además nos están dando aquí que calculemos este ángulo de esta recta que está cortando prácticamente a la circunferencia. Entonces quiero encontrar el ángulo, en este caso de alfa, ¿sale? Este es el ángulo que me hace falta. Entonces, ¿cómo le hago para poder encontrar ese resultado? Bien, lo que tengo que hacer primero es localizar el ángulo que me están pidiendo y posteriormente ver qué es lo que puedo obtener. Y bien, aquí me ponen una serie son razones trigonométricas, estoy un poco dormido. Aquí tenemos la función seno, la función coseno y la función tangente. Entonces, en base a eso es lo que vamos a calcular y ahorita vamos a ver cómo es que se sacan estos valores y entre 1, en este caso x entre 1, que sería el coseno del ángulo A, que es el que estamos platicando, y la tangente que sería y entre x. Entonces vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo. Bien, de acuerdo a este ángulo, nosotros deberíamos de tener un cateto opuesto, cateto adyacente y una hipotenusa. Entonces vamos a localizarla. Lo primero que tenemos es que la hipotenusa va a ser el lado que tenga mayor longitud. En este caso, pues, nos está diciendo que sería este, ¿no? Entonces, este sería la hipotenusa. Además, si se dan cuenta, aquí tenemos el ángulo de 90 grados, entonces está opuesto al ángulo de 90 grados, ¿no? Y como estamos hablando de este ángulo, el ángulo alfa, entonces quiere decir que este va a ser el cateto adyacente, ¿no? Y por lo tanto, el lado opuesto de este ángulo, pues va a ser prácticamente el cateto opuesto. Entonces ya tenemos aquí cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa respecto de este triángulo. Entonces ya teniendo eso, pues lo único que voy a hacer es prácticamente sustituir valores y voy a encontrar los valores que me están pidiendo aquí. Entonces vamos a ir directamente a los valores. Para la función seno, en este caso del ángulo que estamos trabajando, que es alfa, lo voy a poner con letra mayúscula, sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, si yo tengo cateto opuesto entre hipotenusa, no es cateto adyacente porque sería la tangente, sería cateto opuesto entre hipotenusa, ¿esto qué valor tendría? Pues esto, si lo sustituimos y sin valores que hubiera, entonces, cateto opuesto, ¿a qué corresponde? Corresponde a la Y, ¿estamos de acuerdo? Entonces, corresponde aquí al valor del eje de la Y, ¿estamos de acuerdo? Y por lo tanto, la hipotenusa correspondería a el radio de la circunferencia, en este caso me está diciendo que es 1. Por eso le pongo aquí un 1. Entonces, si se dan cuenta, este resultado, y entre 1, es el valor que me está mostrando aquí en esta parte. Por eso me lo está mostrando como y sobre 1, ¿sale? No le estoy poniendo valor, simplemente ahorita le estoy dejando solamente así, ¿sale? Vamos entonces con la de coseno. La de coseno, pues prácticamente también sería lo mismo. Sería coseno del ángulo A, ¿no? Y me dice que es cateto adyacente entre hipotenusa, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué quiere decir que yo voy a tener aquí? Cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente de este triángulo? Pues prácticamente es el valor, en este caso, de X. Por lo tanto, yo lo voy a poner como X sobre, ahí está, X sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Pues el radio, en este caso, esto que tengo aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, dice que el radio es equivalente a 1. Por lo tanto, le voy a poner un 1. Y si se dan cuenta, pues es el resultado que tengo aquí, ¿no? Ahí está. Y por último tendríamos la tangente. Tangente, vamos a ubicarla. Vamos a poner otro color. Y nos dice que es tangente del ángulo A. Es equivalente a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, vamos a ubicar dónde está el cateto opuesto y el cateto adyacente de este triángulo. Entonces, vamos a ver, me quedaría entonces, que es el valor de Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sería Y. Todo eso dividido entre el cateto adyacente, que en este caso sería la X. Entonces, lo ponemos como la X y lo tendríamos así. El resultado, entonces, es justo lo que estamos teniendo aquí. Aquí lo único que estoy explicándoles es por qué les están poniendo estos resultados, ¿sale?
Bien, si se dan cuenta, pues está muy sencillo, está muy práctico. Si nosotros quisiéramos sacar el cateto, el ángulo auxiliar, que sería este de aquí, ¿qué tendría yo que hacer? Bueno, pues entonces tendría yo que volver a reubicar mi cateto opuesto, mi cateto adyacente, y nada más son los únicos que cambiarían, y cambiarían estas letras, ¿no? Las pondría yo de manera inversa. Entonces, lo único que nos están pidiendo aquí prácticamente es este ángulo, ¿no? El ángulo alfa. Entonces, y los están explicando. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, me pueden, pueden hacer el comentario, me pueden detener en cualquier momento, ¿sale? Ustedes prenden el micrófono o me mandan mensaje, ¿sale? Bien, vayamos entonces a borrar estos y vamos adelante. Ok, ok, vamos abajo. Ok, no tengo ningún chat. Ay, excelente, vamos adelante. Bien, aquí ya les están explicando de una manera pues textual lo que les estoy explicando. Bien, dice, consideren, esto es nada más como preguntas. Dice, ¿en qué cuadrante queda su lado terminal, no? Pues en ese caso, pues de este ángulo. Y ya ustedes pueden decir de qué ángulo. Si ustedes trazan, esto, por ejemplo, lo vamos a trazar. Me dice que es un ángulo de 315 grados. Vayamos al triángulo. Ustedes pueden utilizar GeoGebra. Aquí yo estoy utilizando GeoGebra. Vamos a utilizar un círculo y le vamos a decir que el centro es aquí y que sea un ángulo unitario, es decir, con un radio de 1, ¿sale? Ok, y me están diciendo también que tengo que tener un ángulo de 315 grados. Ok, vayamos a hacer el ángulo de 315 grados. Vamos a trazar dos segmentos. Esto para que ustedes vean que es muy fácil en GeoGebra y que ustedes pueden hacerlo así. Ahí está. Ya tenemos el ángulo. Vamos a medirlo para que nos dé la medida y vayamos abriéndolo como lo vayamos necesitando. A ver, lo voy a abrir. Este es el ángulo alfa, que ya lo tengo. Y ahora vamos a abrirlo. Nos dice que es de 315 grados y vamos a dibujarlo para poder contestar esto que nos está pidiendo. Ustedes después ya con práctica lo pueden hacer de cualquier manera. Ahí. Es 315, ok, vayamos. 315, lo abrimos. Hasta por aquí. 315 grados. Ok, vamos a abrirlo. 315 grados. Ahí está, 315 grados. Si se dan cuenta, bueno, ya respondiendo a esto que nos está diciendo, todo el valor o todo el recorrido del ángulo, pues prácticamente es de 315 grados. Entonces, ¿en qué cuadrante se encuentra? Pues si se dan cuenta, se encuentra en el cuadrante 4, ¿no? Entonces aquí podemos responder esta pregunta, ¿en qué terminal o cuadrante se encuentra? Pues prácticamente se encuentra en el cuadrante número 4, ¿no? Tenemos aquí el cuadrante 1, el cuadrante 2, y el cuadrante 3 y el cuadrante 4, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues está muy simple. Solamente hay que ubicarse, hay que grabarse dónde están los cuadrantes, que no es muy difícil de grabarse, y prácticamente así lo tendríamos. ¿Cuál sería su ángulo auxiliar? Bueno, pues en realidad este sería su ángulo auxiliar. El ángulo que nos podría ayudar para encontrar la triangulación sería este. Lo vamos a poner aquí. Ahí. Vamos a volver a poner, porque me equivoqué. Sería este con respecto a este. Y si se dan cuenta, pues aquí ya lo tenemos. El ángulo respecto al ángulo, al eje X, pues sería de 44.96, o sea, prácticamente 45 grados, ¿sale? Entonces, así es como podrían calcular los ángulos, y se dan cuenta, está muy fácil. Si ustedes quisieran trazar alguna medida, bueno, podemos trazar una medida en la cual nos indique el triángulo, ¿no? Entonces podemos trazar esto. Ahí está. Y podemos generar el triángulo para poder encontrar todos los demás ángulos faltantes, tanto este como este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues vamos a seguir entonces. Bien, aquí podemos responder las preguntas. Ahora, por ejemplo, aquí nos dicen en la 4, ¿cuáles serían las coordenadas del punto donde su lado terminal toca un círculo con centro en el origen y que tiene un radio 8? Pues entonces podríamos modificar, en este caso, el radio, ya no ponerlo como 1. Lo podríamos hacer más grande, de tal manera que lo tendríamos en 8, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Lo voy a poner en 3, ¿no? Vamos a modificar. Creo que no se puede modificar. Porque lo dejé así, ¿no? A ver si lo puedo mover con... Vamos a ver, aquí le podemos decir renombrar.
Vamos a ver si lo podemos modificar, ¿sale? Tantito, un poco de tiempo. Ok, vamos a ver si lo podemos nombrar de nuevo. Color, estilo, punto. No, creo que no podemos. No, porque ya lo nombramos, ¿no? Entonces, bueno, no lo podemos nombrar, pero sí lo podemos volver a dibujar. Lo podemos dibujar, o podemos dibujar otro, ¿no? Entonces, podemos dibujarlo. Entonces, lo vamos a hacer de 8. Vamos a poner igual en el centro. Y le decimos que es de 8 el radio, ¿no? Y ahí tenemos un círculo que es de 8 de radio y podemos entonces contestar la pregunta que nos está pidiendo aquí, ¿no? Con este caso, con el mismo ángulo. Si se dan cuenta, pues va a ser el mismo, ¿no? Si nosotros llegamos a trazar, pues este va a ser la misma línea que tendríamos y que hicimos hace un momento, ¿no? Trazamos de aquí y lo trazamos hasta acá. Más o menos por aquí, ¿no? Y si se dan cuenta, pues sería el mismo valor. No tendría que cambiar absolutamente nada. Lo único que está cambiando es la dimensión de la circunferencia, pero el ángulo siempre va a permanecer igual. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bien, entonces seguimos adelante con las preguntas. Aquí tenemos pues una serie de preguntas que en este caso tenemos que contestar, ¿no? Bien, de acuerdo a esto, bueno, vamos a ir directamente a la primera actividad, que es la actividad de apertura. Y dice, en el sistema de coordenadas rectangulares, representa los ángulos y sus respectivos ángulos auxiliares, utilizando el sistema para cada ángulo y su ángulo auxiliar. En este caso, pues, lo único que les está diciendo es que en GeoGebra, ustedes dibujen algo como lo que acabamos de dibujar, para que lo tengan de alguna manera sustentado, ¿no? Como, por ejemplo, el ángulo que teníamos aquí, que es el ángulo unitario. Y este ni me quedó bien. Borramos, ahí está. Entonces tenemos que dibujar, de acuerdo al ángulo que nos está mostrando, tenemos que dibujar, en este caso, estos ángulos y tenemos que denotar tanto el ángulo auxiliar como el ángulo, en este caso sería el ángulo completo o el ángulo base y el ángulo auxiliar sería el interior, sería el ángulo con respecto a el eje de las X, ¿sale? Este sería el ángulo, en este caso el ángulo auxiliar. Vamos a ponerlo. Este sería el ángulo auxiliar y lo que les están dando a ustedes es el ángulo completo, ¿no? El ángulo de recorrido de esta línea, ¿sale? Entonces, aquí lo pueden responder de esta manera. Bien, dice, por cada uno de los ángulos del apartado A y sus ángulos auxiliares, calcule las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente, lo que les había yo comentado anteriormente, que sería de esta parte, ¿no? De cómo poder obtener esto, ¿no? Entonces, esto ya se los expliqué. Si no lo entendieron, vuelvan a revisar el video. Se los voy a mandar para que lo tengan bien presente. ¿Va? ¿Qué va? Bien, ¿qué más tenemos? Ah, el desarrollo de la tablita. Aquí me están diciendo, dice, considere que X y Y son las coordenadas de un punto que forman parte de una circunferencia de radio 1. Es decir, que la circunferencia es unitaria, justo como la que acabamos de ver aquí, ¿no? La circunferencia unitaria. Y después dice, y además son dos puntos, son puntos del lado terminal del ángulo teta en posición estándar. Completa la información faltante en la tabla que se muestra a continuación. Entonces, aquí lo único que tenemos que completar es, en este caso, la tabla. Entonces, vamos a ver cómo le podemos hacer. Si me dice que en este caso, un radio 1, quiere decir que es un círculo unitario, entonces vamos a ver qué es lo que nos hace falta, ¿no? Aquí nos dan una serie de números y nosotros tenemos que completar, como las anteriores tablas que habíamos hecho. Entonces vamos a hacer el círculo nuevamente, ¿no? Ya tenemos el círculo, vamos a hacer nada más. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar, permítame tantito. Aquí lo borramos, vamos a borrar todo. Ok, borramos esto. Ok, ahí está. Ya tenemos entonces el círculo unitario. Ok, ya teniendo el círculo unitario nos dice que tenemos que en X vamos a poner un 2 quintos. ¿Cuánto es 2 quintos? Pues prácticamente si un quinto vale 0.2, 2 quintos van a ser 0.4, ¿no? Entonces vamos a ver 0.4. Entonces lo vamos a poner en este caso en X, ¿no? Entonces vamos a ir rapidísimo. 2 quintos, ¿ok? Lo vamos a poner aquí, lo vamos a hacer un poquito más grande para que lo tengamos aquí, 2 quintos.
Quiere decir que en X vamos a contar en 2/5. Lo voy a poner aquí. 2/5 es equivalente a esto, ¿no? Entonces trazo la línea del segmento y hasta donde tope. Hasta aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a trazar mi otra línea, que sería aquí, así. ¿Ok? Y si se dan cuenta, pues me generó un triángulo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? Pues aquí vamos a ver qué es lo que nos pide. Nos dice que los valores de y los valores de, en este caso, el seno, el coseno, la tangente, los grados y los radianes de esto que estamos obteniendo. En X ya tenemos que es 2/5, ¿no? Que sería 0.4. Ahora necesitamos saber en dónde topo con el eje de las Y. Entonces vamos con el eje de las Y. Y si se dan cuenta, pues aquí lo tenemos que es, lo voy a mover un poquito. Ahí está. Lo tenemos aquí. Y si se dan cuenta, lo tiene en la parte de, lo vamos a anotar. Aquí. Esto es 2/5, que sería esto. Y vamos a contar, serían 2, 4, o 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, y más o menos daría por aquí. Entonces, más o menos 0.8, más o menos a la mitad, 0.8, 0.9 más o menos, ¿no? Entonces, aquí sería 0.9. Si se dan cuenta, pues aquí estamos en el punto, más o menos a la mitad. Por lo tanto, si nosotros le contamos, bueno, de hecho aquí no los da, ¿no? Si nosotros ponemos el punto aquí, vamos a verlo. Lo vamos a poner, le damos un punto aquí, le damos clic aquí. Decimos que es un punto, nos va a dar... Vamos a ver cuál es el que nos está diciendo. Es el punto D. Aquí nos está diciendo que es 0.4, justo en X, y aquí nos está diciendo que es 0.92, ¿no? Entonces lo vamos a poner aquí para que ustedes lo puedan realizar. Nos quedan solamente 10 minutos, ya vamos a terminar. Ok, aquí tendríamos que es el punto D, ¿no? Este es el punto D. Es que no puedo escribir aquí. Este es el punto D. Por lo tanto, este sería... Y por lo tanto, aquí nos dice que en X tengo 0.4, que sería este. Entonces, en X tendría yo 0.4, que es equivalente a 2/5. Y en Y tendría yo 0.92, ¿no? 0.92. Aquí lo tenemos, ¿sale? Este es en Y y este es en X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien, ya teniendo eso, pues vamos directamente a la parte de... A ver, vamos para acá. A la parte del cuadernillo aquí tendríamos entonces 0.94, ¿no? Me equivoqué aquí. Ok. Poner aquí 0.94. 0.94. Y ya teniendo prácticamente estos, pues ya entonces ya puedo trabajar con esto, ¿no? Entonces, ¿qué me decía el seno? Que cuando yo tenía prácticamente, a ver, vamos a poner acá arriba, ya lo teníamos anotado. Aquí están las funciones, si se dan cuenta ya las teníamos, ¿no? Aquí me daba que cuando yo tengo la función seno, yo tengo y sobre 1, o sea, y sobre el radio, en este caso del círculo. En la de coseno tendría yo x sobre 1 y aquí tendríamos y sobre x, ¿no? Entonces, grábenselas. Y vayamos rápido aquí. Ok, aquí estamos. Y entonces, ¿aquí qué es lo que tendríamos que hacer? Pues lo mismo, ¿no? Tendríamos que hacer, en este caso, que la función seno sería dividir, en este caso, x, que sería 0.4 entre 1, ¿no? Acá en esta sería dividir y, acuérdense que teníamos que era y, entre 1, ¿no? Aquí tendríamos x entre 1, aquí sería y entre 1, entonces tendríamos 0.94 entre 1, y aquí la tangente sería prácticamente y entre x, que esto sería equivalente a tener, en este caso, 0.94, todo eso dividido entre ¿quién? Entre
0.4, que es equivalente a 2/5, ¿no? Ok, este es equivalente a 0.4, que no se pierdan. Y ya nada más lo único que tienen que hacer es encontrar los grados, ¿no? En este caso, pues, si quieren encontrarlo, lo pueden encontrar por la función seno, que en este caso sería, lo vamos a hacer aquí, la calculadora, y aquí tendríamos 0.4 entre 1, 0.4 entre 1, ya me quedaría prácticamente 0.4, ¿no? 0.4. La función seno de esta función, y aquí me daría, ay, caray, aquí me salió mal. Lo vamos a volver a hacer, sería seno de 0.4. Me sale mal, yo creo que se desconfigura esta cosa. Bueno, pero igual y sale bien, ¿no? Ustedes lo pueden hacer en casita, porque ya no me sobra tiempo, perdón por el problema, y lo pueden hacer o lo pueden calcular directamente aquí. ¿Se dan cuenta? Lo pueden calcular en el GeoGebra para que se les haga mucho más fácil. Lo calculan aquí y lo calculan con esto. Y ahí está. Si se dan cuenta, lo podemos revisar. Y aquí tenemos que son 66.41 grados, ¿no? Es lo que tendríamos de aquí. Y el ángulo, el otro ángulo, vamos a verlo. El ángulo exterior sería este con respecto a este. Y aquí lo tenemos. Aquí lo ponemos, serían 293 y el interior serían 66.41. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues así prácticamente es como podríamos calcularlo, chicos. Y así es como podríamos encontrar los valores. Ya nada más aquí, pues ya pueden checar radianes, cómo se convierte. Acuérdense que los radianes es igual a, pueden ponerlo en base, que sería, a ver, vamos a ponerlo para que ustedes lo puedan revisar. Serían 180 grados. Sería equivalente a pi. Y pi, recuerden que es 3.1416, ¿no? Entonces ya nada más aquí ustedes, si les sale, por ejemplo, 66 grados, le ponen 66 grados. Esto es nada más por poner un valor. Lo vamos a poner aquí y hacemos la regla de 3, ¿no? Aquí está, lo ponemos aquí. Sería en este caso 66, todo eso multiplicado por 3.1416. Y después todo eso dividido entre 180, ¿no? Y ya me darían los radianes, que en este caso sería 1.15 radianes, ¿no? Que es lo que yo tendría yo en la parte de aquí. Y ya lo pueden poner aquí como 1.15 radianes. Ok, entonces lo pueden poner aquí, 1.15